Continuando con nuestras actividades académicas y fundamentalmente respetando el programa para la presente gestión, debemos hablar en esta oportunidad sobre la gametogénesis. Y la gametogénesis va a ser el proceso por el cual las células sexuales masculinas y femeninas, como son los oocitos y los espermatozoides, van a adquirir características genéticas que van a en un determinado momento intercambiarlas. Por eso es que estas células gaméticas tienen que atravesar un proceso de desarrollo estructural y al mismo tiempo funcional. También vamos a abordar en este tema acerca sobre el plasma germinativo. Y el plasma germinativo va a ser fundamentalmente la encargada de transmitir todas las características hereditarias de la especie, ¿no? Estas características hereditarias que se van a ir transmitiendo de generación en generación, y gracias a ese proceso de conjunción del material genético vamos a nosotros, cada uno de nosotros, adquirir características de nuestra generación, tanto del padre como de la madre. Entonces es un tema muy interesante, este tema del proceso de la formación de los gametos y fundamentalmente de la gametogénesis. En esta clase vamos a hablar sobre la gametogénesis, la reducción del número de cromosomas durante la maduración en el sexo femenino, la maduración en el sexo masculino, los cambios morfológicos durante la espermatogénesis, los cambios morfológicos durante la oogénesis y la formación de los gametos anormales. Recordarles que esta temática está relacionada fundamentalmente al plan programático temático de la Cátedra de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Hablamos sobre el plasma germinativo y este plasma germinativo que fundamentalmente va a ser el encargado de transmitir todas las características hereditarias de la especie, ¿no? Gracias a este plasma germinativo, nuestra especie, nuestra raza humana, adquiere características individuales, tanto del padre, del padre, de la madre y de su generación, es decir, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, y nosotros también somos los encargados de transmitir esta información a través del plasma germinativo. Entonces, ese plasma germinativo es el encargado de transmitir todas las características hereditarias de nuestra especie. A su vez, este plasma germinativo es el encargado de definir, juntamente con la gametogénesis, las cargas genéticas que van a ir adoptando la especie humana. En el caso del varón, en el caso del sexo masculino, XY para los espermatogonios y XX para los oogonios. Esta información genética va a estar traducida en la información de las células germinativas primordiales. Estas células germinativas primordiales que se encuentran en el plasma germinativo y fundamentalmente en el saco vitelino. Por eso es que en este saco vitelino que ustedes están observando, estas células germinativas primordiales pueden ser observadas a partir del día 19 del desarrollo en la pared de este saco vitelino. Desde este momento se puede decir que el nuevo ser ya tiene una carga genética de diferenciación sexual.
será varón, será mujer, ¿no? Entonces, estas características van a ir adoptando a lo largo de su desarrollo embriológico, pero estas células germinativas primordiales ya se encuentran o ya se pueden ser observadas en la pared del saco vitelino. Otro dato muy importante que hay que tomar en cuenta que a partir del día 25 estas células van a migrar, sufren una migración hasta lo que va a ser la futura gónada. Y en esta futura gónada va a ya diferenciarse estas células y le van a dar ya estas características propias. Serán sexuales masculinas o serán sexuales femeninas. Y a partir de este momento, de esta migración, van a empezar un proceso inicialmente de multiplicación y de diferenciación en los gonocitos, ¿no? Tanto para el sexo masculino, que serán los espermatogonios, y para el sexo femenino los oogonios. Una vez formados los espermatogonios, pasarán posteriormente al desarrollo de los espermatozoides, y a ese proceso se llama gametogénesis. Y en el sexo femenino los oogonios pasarán al desarrollo de los oocitos, y a ese proceso también se conoce como el de la gametogénesis. Entonces, fundamentalmente, a través de las células germinativas se produce la multiplicación, la diferenciación celular de estos gonocitos para la diferenciación tanto de los gonocitos masculinos o femeninos. La gametogénesis como tal va a ser un proceso por el cual los gonocitos se transforman en gametos en las gónadas, ¿no? ¿Cómo estos gonocitos se transforman en gametos? En los gametos tanto masculinos como femeninos, y esa transformación se va a dar en las gónadas. Y las gónadas serían en los ovarios, en el caso del sexo femenino, y en el testículo, en el sexo masculino. A ese proceso de transformación de los gonocitos en gametos en las gónadas se conoce como espermatogénesis o oogénesis, independientemente de la transformación. El proceso de la gametogénesis, tanto de la espermatogénesis y la oogénesis, como están ustedes pudiendo observar en la presente diapositiva, va a pasar por 3 fases de diferenciación. Y estas 3 fases de diferenciación van a ser la multiplicación, el crecimiento y la maduración. Cada uno de estas fases con características únicas de cada uno. Por ejemplo, en el proceso de la multiplicación, los gonocitos van a aumentar de número por divisiones mitóticas. En esta primera fase, que es la fase de la multiplicación, los gonocitos aumentan en número por la diferenciación o división mitótica. En la fase del crecimiento, como ustedes están observando, las células aumentan fundamentalmente de volumen. Están aumentando de volumen, miren ustedes, en la fase de crecimiento. Y en la fase de maduración reducen el número de cromosomas y adquieren formas o características morfológicas. En el caso de la espermatogénesis se formarán ya los espermatozoides, y en el caso de la oogénesis se formarán los oocitos, ¿no? Los oocitos ya totalmente diferenciados. Entonces, recapitulando, durante el proceso de la gametogénesis, tanto para la espermatogénesis como la oogénesis van a atravesar por 3 fases. La fase de multiplicación, la fase de crecimiento y la fase de maduración. En la fase de multiplicación, los gonocitos van a aumentar su número por divisiones mitóticas, aumentan su número.
En la fase de crecimiento fundamentalmente se caracteriza porque aumentan de volumen, y en la fase de maduración fundamentalmente se caracteriza por que se reduce el número de cromosomas, y al reducirse este número de cromosomas obliga a que estas células adquieran características morfológicas propias de cada proceso. En el caso de la formación de la espermatogénesis, se producirá la formación de los espermatozoides, y en el caso de la oogénesis se producirá la formación de los oocitos. Al mismo tiempo vamos a hablar acerca de la reducción del número de cromosomas durante la maduración. Ustedes saben que dentro del proceso de la gametogénesis va a haber procesos de divisiones mitóticas y de divisiones meióticas, con el objeto de reducir la carga genética, ¿no? La división mitótica aumenta y en la división meiótica disminuye y compacta el material genético. Entonces debemos decir que la especie humana va a pasar por dos divisiones meióticas, y estas divisiones meióticas fundamentalmente está destinada a reducir el número de cromosomas durante el proceso de la maduración. La especie humana cuenta aproximadamente con 44 cromosomas. De estos 44 cromosomas son somáticos y 2 son sexuales, es decir, con 46. Y dentro de los 46 se van a diferenciar 2 sexuales que pueden ser del sexo femenino o del sexo masculino, X o Y. Una vez producida esta reducción, van a existir 23 pares de cromosomas, estos pares de cromosomas que son homólogos. Dentro de estos pares de cromosomas, uno va a corresponder a la mamá, y otro va a corresponder al aporte genético que va a dar el papá. Entonces, los gonocitos van a ser células somáticas que van a adquirir su diferenciación única de cada proceso. En el caso de la formación en las células sexuales masculinas serán los espermatocitos, y en el caso del sexo femenino serán los oocitos. Esta reducción del número de cromosomas durante la maduración fundamentalmente hacen que las células diploides se transformen en células haploides. Ese es el objetivo de la reducción del número de cromosomas. Habíamos hablado que la especie humana va a pasar por dos divisiones meióticas. Dentro de la primera división meiótica se produce fundamentalmente antes de empezar la duplicación del DNA, es decir, de 2N a 4N. A esta división se llama una división reduccional. ¿Por qué? Porque va a reducir la información genética hacia la mitad de los cromosomas. Y producto de ello vamos a tener los espermatocitos y los oocitos. Pero en esta primera división meiótica van a existir fases. Y estas fases van a ser la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Durante la profase se considera que va a ser la fase más larga y al mismo tiempo más complicada. Esta fase de la profase va a tener otras subdivisiones que va a ser el leptoteno, el cigoteno, el diploteno y la diacinesis. Durante este proceso del leptoteno, del cigoteno, del paquiteno, del diploteno y de la diacinesis, hace que cada célula adquiera características propias del sexo masculino, sexo femenino. Por ejemplo, en el leptoteno,
Los cromosomas van a estar visibles, pero van a estar visibles formando unas abolladuras, unos ovillones. O sea que en esta primera subfase del leptoteno todos los cromosomas van a estar entremezclados. Ya en el cigoteno se produce una sinapsis, una unión de los cromosomas homólogos. Ya se van a ir diferenciando los cromosomas por diferentes grupos. En el paquiteno ya existe la condensación de estos cromosomas, de este material genético, formando tetradas. Y cada tetrada va a formar los genes. Y a partir de aquí ya podríamos decir que va a existir el intercambio de genes. En el diploteno, en el diploteno ya se van a ir separando los cromosomas y por la parte de del quiasma van a unirse estos cromosomas, ¿no? Y para llegar finalmente a la diacinesis, que es la etapa de reposo. En el caso del sexo femenino va a durar hasta los 45 años y en el sexo masculino va a ser de forma infinita, ¿no? Luego hablamos de la metafase. En la metafase ya se orientan a través del uso de los cromosomas en características que se van a ir diferenciando a nivel del material genético. En la anafase va a existir la diferenciación, la migración hacia los polos celulares, y en la telofase va a existir la división celular. Producto de ello existe la duplicación del DNA de 2N a 4N. Entonces es este proceso por el cual dentro del proceso de la primera división meiótica se produce la reducción hacia la mitad de los cromosomas. La segunda división meiótica. Dentro de la segunda división meiótica va a existir ya la transformación propia de los gametos. Estos gametos que van a ya adquirir o van a tener ya dentro de su información genética los cromosomas con una información genética haploide, ¿no? Por eso es que se dice que va a tener el DNA 1N. Y al mismo tiempo, por la segunda división meiótica va a existir también diferentes subfases. Y estas subfases va a ser la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase se va a producir una diferenciación monovalente autónoma del cromosoma. En la metafase va a haber la separación de los cromosomas y una disposición hacia el eje ecuatorial. Se disponen ya los cromosomas hacia la disposición de la zona ecuatorial para el intercambio genético. En la anafase va a existir una disminución de los cromosomas y ya sufre o se procede a la diferenciación o la migración hacia los polos celulares opuestos. Y en la telofase ya se va a producir la conclusión de la división celular, y al realizar la conclusión de la división celular vamos a tener los espermatozoides totalmente formados o el oocito totalmente formado. Entonces habríamos atravesado la segunda división meiótica. Hablamos ahora sobre las consecuencias de las divisiones meióticas durante el proceso de la maduración. Y las consecuencias de las divisiones meióticas durante la maduración va a ser las siguientes: reducción de la mitad de cromosomas, diversificación de los genomas en los gametos, la posibilidad de reproducción de oocitos y cromosomas X, espermatozoides con cromosoma Y. Entonces son todas estas características que van a ser producto
de las divisiones meióticas durante el proceso de maduración. La maduración en el sexo femenino. La maduración en el sexo femenino va a estar dada fundamentalmente por la formación de los oogonios, con una carga genética de 46XX, y a partir de la formación de los oogonios va a empezar la formación de los ovocitos primordiales, primarios, secundarios, terciarios, para producir el proceso de la ovulación. Entonces, los ovocitos primarios son los que van a adquirir mayor características durante la fase del crecimiento. Habíamos indicado que en la fase del crecimiento adquieren las células mayor volumen y por eso es que se llama fase de crecimiento. Entonces los ovocitos primarios son los que ya inician la fase del crecimiento, por eso es que tienen mayor volumen. Y luego van a ir diferenciando hacia el ovocito, ya identificándolo plenamente como gameto. A partir de ello se producen 3 corpúsculos polares, ¿no? 3 corpúsculos polares, y estos 3 corpúsculos polares van a ser la materia prima para la diferenciación de los ovocitos. Hay que tomar en cuenta que durante la maduración del sexo femenino va a pasar por 2 procesos de meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 con características propias de que se va a producir en los ovocitos primarios que inician en la profase en el tercer mes de vida intrauterina. Miren ustedes, en el tercer mes de vida intrauterina ya se está produciendo la meiosis 1. También durante el proceso del nacimiento se produce la diacinesis, y esta diacinesis puede durar entre los 15 hasta los 45 años. Y es ahí donde hablamos de la edad o de la vida reproductiva de la mujer. Al mismo tiempo, los ovocitos primarios van a reiniciar su meiosis 1, esta meiosis 1, en el inicio del ciclo sexual de los seres humanos. En el proceso del inicio del ciclo sexual, por influencia, como habíamos hablado en el tema anterior, de los estrógenos, de la progesterona, de la hormona folículo estimulante, de la hormona luteinizante, que es fundamentalmente estimulada por ese eje hipotálamo hipófiso ovárico, van a hacer que se produzca la meiosis 1 y se produzca la estimulación sexual a este nivel. En la meiosis 2 fundamentalmente se caracteriza por la metafase. Esta metafase que se va a evidenciar en el proceso de ovulación en el sexo femenino a partir del ovocito 2, ¿no? Del ovocito 2. Ahora este ovocito, si es fecundado, va a iniciar una otra diferenciación y al mismo tiempo va a terminar esta meiosis 2, pero tomando en cuenta si es que se produce la fecundación. Y su fórmula cromosómica es de 23X1N, es decir, monogamético. La maduración en el sexo masculino. Las células primordiales germinativas están inactivas en el sexo masculino hasta la pubertad. A partir de la pubertad se inicia la maduración de estas células germinativas primordiales que van a ser los espermatocitos, y estos están también estimulados por la testosterona o por las gonadotrofinas, y el proceso de la maduración en el sexo masculino va a ser hasta la vejez, contrario en la maduración en el sexo femenino, ¿no? Que es desde los 15 años o desde que se produzca el ciclo sexual hasta aproximadamente los 45 años. Durante el proceso de la maduración en el sexo masculino se va a producir todo este proceso de diferenciación. Los espermatocitos, por diferenciación,
van a dar origen a los espermatocitos 1. Los espermatocitos 1, mediante 2 divisiones meióticas, van a dar origen a 4 espermátides haploides, los espermatoides haploides. Luego estas espermátides haploides, durante el proceso de diferenciación, y este proceso de diferenciación cabe hacerles saber, dura 22 días aproximadamente, estas espermátides van a transformarse de 1N a 2N, en la cual ya se cataloga o se forma los 23 pares de cromosomas, con la diferenciación de que cada uno va a tener un cromosoma X o Y. Por eso es el que determina el sexo genético, es el varón, aportando su cromosoma X o aportando su cromosoma Y. Al cabo de los 64 o 61 a 64 días ya se forman los espermatozoides, y esta formación de espermatozoides se llama espermatogénesis. Y miren ustedes cómo se van diferenciando estas células mediante procesos tan exactos, durante procesos tan concretos, ¿no? Que es lo mágico de la vida. Va a existir cambios morfológicos durante la espermatogénesis, y estos cambios morfológicos durante la espermatogénesis fundamentalmente va a estar dada a la transformación de los espermatozoides maduros en la luz de los túbulos seminíferos del testículo, ¿no? Donde inicialmente van a estar acumulados y van a ir adquiriendo características de desarrollo, de maduración, y estas características de desarrollo y de maduración van a hacer que sean células ya con todas las capacidades para producir el proceso de la fecundación. Estas células van a estar apoyadas a nivel de la membrana basal, a nivel de las células de Sertoli, y estas células de Sertoli van a producir diferentes nutrientes que van a hacer que los espermatogonios vayan diferenciándose en los espermatocitos 1, espermatocitos 2, y formando ya las espermátides. Una vez formadas ya las espermátides, se embeben en el citoplasma de las células de Sertoli, y ya embebidas en las células de Sertoli, van a transformarse ya en las células masculinas conocidas como espermatozoides. También hacer conocer que el proceso de la espermiogénesis fundamentalmente se debe a la transformación del espermatozoide y la diferenciación de cierto tipo de estructuras propias del espermatozoide, como van a ser el núcleo, la cabeza, va a formarse al mismo tiempo el centriolo, va a ir adquiriendo forma a través de la adquisición de la forma de las mitocondrias, etc., ¿no? Entonces hablamos de la parte de la cabeza, donde va a encontrarse el núcleo del espermátide, va a formar parte de esta estructura conocida como la cabeza, y al mismo tiempo vamos a encontrar dentro de la cabeza del espermatozoide el acrosoma. Se forma el acrosoma a partir de las vacuolas del aparato de Golgi, y estas van a formar a los centriolos, que va a ser la porción que va a originar al filamento axil. Posteriormente se van a formar las mitocondrias, y las mitocondrias van a formar el cuello. Este cuello que va a tener las características de tener la parte de la energía que va a dar hacia el cilio, para que este espermatozoide adquiera movilidad. Entonces las mitocondrias que se van a encontrar a nivel de la región del cuello son las encargadas de dar fundamentalmente energía al espermatozoide para que éste adquiera los movimientos.
Dentro del espermatozoide completo se van a acumular y se van a transportar a través de los conductos de los túbulos rectos, del epidídimo, del conducto deferente y de los conductos eyaculadores. ¿Eso qué quiere decir? Que los espermatozoides van a estar adosados uno tras otro a través de estos conductos, y dentro de estos conductos, de los conductos rectos, del epidídimo, de los conductos deferentes y de los conductos eyaculadores, también van a ir adquiriendo sus características de maduración con el objetivo de tener la motilidad. Las características propias del espermatozoide va a ser que va a tener una cabeza, un cuello, una cola. Dentro de la cabeza habíamos indicado que va a estar el acrosoma, el núcleo, va a estar el material genético del sexo masculino. Dentro del cuello va a estar formado por centriolos, estos centriolos que van a tener mitocondrias y fundamentalmente es la que va a suministrar energía al espermatozoide, y la cola que le va a brindar motilidad, movimiento al espermatozoide, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que un espermatozoide va a tener aproximadamente un tamaño de 65 micras de longitud y una densidad promedio de 100 millones por ml. Una motilidad que va a variar de acuerdo al medio ambiente donde se van a encontrar. Inicialmente, por ejemplo, recordemos que el pH ácido de la vagina de 4 a 4.5 de pH es un ambiente hostil, es un ambiente extremadamente ácido, va a inhibir la motilidad del espermatozoide y por consiguiente va a haber una gran cantidad de pérdidas de espermatozoides. Hablando de la supervivencia externa de los túbulos seminíferos, estas pueden ser, dentro de la supervivencia externa, pueden ser alojados en tubos que contengan nitrógeno líquido, y es ahí donde se puede guardar gran cantidad de espermatozoides, y es la razón misma de la fundamentación de los bancos de semen o los bancos seminales. En el tracto genital femenino tiene una supervivencia de aproximadamente entre 12 a 24 horas, ¿no? Fundamentalmente para que se produzca el proceso de la fecundación. Los cambios morfológicos durante la oogénesis. Hay que tomar en cuenta que la oogénesis va a ser un proceso un poco más complicado en relación a la espermatogénesis. ¿Por qué? Porque dentro de la oogénesis tiene que existir una maduración prenatal y posteriormente una maduración postnatal. Dentro de la maduración prenatal va a existir el proceso de la diferenciación de las células, como están ustedes observando en esta diapositiva, y los oogonios se multiplican por mitosis, y es aquí donde se van a cargar inicialmente de vitelo y posteriormente de material genético propio del sexo femenino. Por eso se llama oogénesis. Los oocitos 1 inician la formación de la meiosis 1 aproximadamente en el tercer mes de la vida prenatal o de la vida intrauterina. Ya cuando ha sido determinado el sexo genético, haciéndole razón de que sea sexo femenino, ya en este tercer mes de la vida prenatal ya se produce la primera división meiótica. Para el séptimo mes del desarrollo de este sexo femenino, ya tomando en cuenta su diferenciación genética, la mayor parte de los oocitos degenera, produciendo la primera división meiótica, y se van a ir formando los folículos primordiales. Estos folículos primordiales son los que encargados de la maduración de folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios y folículos terciarios. Entonces son los encargados para la formación final de un oocito.
Este proceso va a ser tan paulatino y es el proceso de la sucesión de acontecimientos por los cuales los oogonios se transforman en ovocitos en esta estructura que va a ser los ovarios. Hablando ya de la maduración postnatal, la maduración postnatal de los gametos del sexo femenino se va a producir en el nacimiento, donde se produce la diacinesis, hasta la pubertad, ¿no? En la pubertad se va a reiniciar una otra diferenciación celular. En cada ovario aproximadamente se dice que va a existir 40.000 ovocitos y se va a producir la diferenciación de la meiosis 1, en la cual va a terminar antes de que se produzca la ovulación, originando a un ovocito 2, y si se produce la fecundación va a producirse la segunda división meiótica. Entonces hay que tomar en cuenta también como una información que van a ser estas células distribuidas correcta y adecuadamente. Aproximadamente se dice que va a existir 300 ovocitos en segunda división meiótica. Estos 350 ovocitos que van a ser liberados durante toda la vida sexual de la mujer. Entonces termina esta división meiótica si es que se produce la fecundación, dando origen al cigoto, ¿no? Una vez formado el cigoto, va a pasar a la diferenciación de la mórula, y esta mórula va a diferenciarse en blastocisto. Las características del ovocito. Las características propias del ovocito va a darse durante el proceso de la oogénesis, que resultan la formación de 4 células. Una es más grande de la célula sexual. Este ovocito es la célula más grande del organismo en este periodo. Se forman los corpúsculos polares. Estos corpúsculos polares, los cuales inducen a la maduración general del ovocito en los ovarios. También hay que hacer saber de que cada ovocito está rodeado por una zona pelúcida, una sola pelúcida, la cual va a dar características a ovocitos para la formación de la corona radial, ¿no? Entonces son estas las características propias del ovario, la cual va a estimular a la formación de los ovocitos, y dentro de la formación de los ovocitos se forma la zona pelúcida, que sería esta, y ella es la que va a estimular la formación de la corona radial. Una vez formada la corona radial, este ovocito estaría listo para su expulsión mediante el proceso llamado de la ovulación. Van a existir gametos anormales, y a eso se los conoce con el nombre de gametogénesis anormal. Entonces, estas anomalías pueden ser morfológicas y también por procesos de anafasis retardada o falta de disyunción. Las anomalías morfológicas fundamentalmente está dada por la alteración morfológica que va a surgir a nivel de los gametos, ¿no? Más evidente en los espermatozoides, ¿no? Los espermatozoides anormales pueden observarse en un 20% en el líquido seminal que es expulsado, y pueden contener esta cantidad de gametos anormales que fundamentalmente se van a caracterizar donde los espermatozoides van a dar movimientos circulares, otros espermatozoides no van a tener el movimiento de latigazo a nivel de sus colas, lo cual va a dificultar en el transporte. A eso se llama como espermatozoides perezosos. En los gametos o en los ovocitos va a existir es raro, ¿no? Pero que un ovocito pueda tener 2 núcleos
y dos núcleos, lo cual hace que su maduración sea incompleta. Toda esta anormalidad de los gametos anormales fundamentalmente se debe a las reacciones que puede existir en un determinado momento por la contaminación ambiental de los rayos X, de la contaminación ambiental a nivel de la alimentación, del tabaco, o también otros factores que hacen que degeneren estas células en sus primeras etapas de formación. Cabe mencionar también que va a existir la anafase retardada y la falta de disyunción. La anafase retardada se debe a que se pierde un cromosoma durante la anafase, y al perderse este cromosoma va a retrasar toda la migración de las células y la diferenciación celular a nivel de los polos celulares. Y la falta de disyunción va a ser como producto del resultado que va a existir alteración en el material genético. Por ejemplo, va a existir mayor cantidad de cromosomas originando una trisomía, una monosomía, etc. La falta de disyunción a nivel de las células, tanto de los oocitos, se produce fundamentalmente a mayor edad en la madre, en la mujer, lo cual esto hace de que se incremente el riesgo de lesión del aparato meiótico. Entonces, por eso es que se llega a la conclusión de que a mayor edad en el embarazo, en el sexo femenino, mayor riesgo de lesión del aparato meiótico y mayor riesgo de manifestación de enfermedades genéticas como la trisomía del par 21 o alteraciones relacionadas a malformaciones congénitas. Bueno, es lo que toca abordar en esta clase y fundamentalmente rescatar el valor de la formación de todas estas células que fundamentalmente tienen el objetivo de producir la maduración, el desarrollo, la compactación de las células conocidas como gametos en el sexo masculino como en el sexo femenino. Agradeciéndoles su atención, será hasta una otra oportunidad.